Estamos de regreso con más y el desglose de nuestro contenido en el Congreso de la Mañana, iniciando esta Semana Mayor desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y siguiendo paso a paso todo lo ocurrido en el durante y ahora en el después de la tragedia del Jet Set. Una tragedia que para la ciudadanía dominicana deja más preguntas que respuestas. Y dentro de esas preguntas, ¿de qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias y sus antecedentes? Tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la parte de ingeniería estructural. Y es por ello que nuestra productora Nicole Rodríguez Lugo decidió inteligentemente traer a nuestro siguiente invitado, quien es ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en ingeniería estructural realizada en Barcelona, España. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el área estructural, tanto en acero como en concreto. Ha participado en el diseño de más de 200,000 metros cuadrados en edificaciones multinivel y en la actualidad es el gerente de Masro Ingenieros y Arquitectos, un proyecto que está desde el pasado año 2024, un joven santiaguero y que nos va a arrojar un poco de luz en cuanto a qué falló en la estructura, en la edificación de la emblemática discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenido, ingeniero Christopher Vargas. Muchísimas gracias, Patricia, Milagro, obviamente a Nicole por la invitación. Y antes de entrar en materia, me gustaría tomarme un segundito para solidarizarme, ¿no?, con obviamente todos aquellos que se vieron afectados de manera directa o indirectamente por esta tragedia, que obviamente nos tocó a cada uno de nosotros en el país, y que es el evento o el siniestro de mayor cantidad de mortalidad por evento no natural, es decir, que no se debe a un evento atmosférico, ya sea un huracán o un sismo. Y esto es importante porque ya de por sí esto nos da un indicio de que tenemos que tener en cuenta de evaluar nuestras estructuras, ¿verdad? Porque si esto se debió a algo que era probablemente prevenible, ¿qué será de algo que nosotros no estamos esperando? Como si fuera un sismo, por decirlo de alguna manera. Así es, incluso se ha hecho mucha énfasis en que es una causa no natural. Correcto. No para dañar, sino para aclarar, porque no es lo mismo. Exacto. Y es por eso que todo el mundo cuestiona desde el primer momento qué pasó, qué falló, cómo se puede haber desplomado un techo, como dice un señor que estaba en el área, como si Dios hubiera cogido un láser y te hace el cuadrado perfecto y se desploma completo, la losa completa. Correcto. No quedó nada, o sea, no fue, o sea, entonces, obviamente, ¿quién sabe de eso? Los ingenieros, porque uno no es ingeniero y sobre todo estructuralista. Sí. Y tengo que hacerte la primera pregunta y es inevitable, lo que más ha circulado, el techo y los finos. Sí. Las capas sobre capa que pareciesen 4 o 5. Sí. Y que evidentemente no hay que ser científico, agrega carga. Así es. Eso en construcción, eso nada más. ¿Es indicio de una inobservancia, de una falta? Probablemente sí. Para uno aplicar esos finos de techo, digamos, hay fotos donde se pueden ver varias capas, como tú indicas, de este fino de techo, que como bien dices, solo agrega peso a la estructura, al techo. Hay que tener en cuenta que ese techo tenía una luz considerable. Luz, nosotros nos referimos a la distancia entre apoyos de la losa. Entonces, esta carga adicional, que no es estructural, obviamente va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque es una carga no considerada en el diseño probablemente original. ¿A qué yo me refiero con esto? Nosotros los ingenieros, cuando hacemos un diseño, tenemos incertidumbres, porque no sabemos, por ejemplo, para qué o qué uso le van a dar necesariamente a la estructura. Por ejemplo, nos juntamos con el arquitecto le entrega un anteproyecto que obviamente está consensuada con el cliente de qué es lo que quiere, ¿no? Y nos dice, bueno, esto va a ser utilizado para una discoteca. Bien, no hay problema ahí. Y sabemos que van a haber unidades de aire, van a haber fino de techo y todo lo demás. Nosotros consideramos en un inicio un fino de techo. Claro. La carga de un fino de techo. Entonces, eso tiene un peso, por decirte algo, 100 kilogramos por metro cuadrado. Tú vas a agregar otro fino de techo, dependiendo del espesor que tenga, tú le estás agregando 100, por decir un número, ¿no? 100 kilogramos adicionales. Eso, en el área completa, ya tú te puedes imaginar
el impacto que puede tener sobre la estructura. Ahora, te mencionaba lo de la incertidumbre por una simple razón. Y es que a pesar de nosotros tener esa incertidumbre, por ejemplo, ese peso muerto, nosotros tenemos manera de, obviamente, determinarlo, pero a pesar de ello, nosotros tenemos un factor de seguridad, que es decir, aumentamos esa carga por un 40% para evitar esos riesgos. Es decir, no le pusieron 10 centímetros, le pusieron 20 centímetros, pues estamos cubiertos. Y además, reducimos un poco la resistencia de los elementos. Es decir, aumentamos carga, reducimos resistencia para cubrirnos un poco. Por eso es que probablemente a la segunda, a la tercera capa no sucedió nada, pero ya obviamente llega un límite natural en donde la estructura ya sobrepasó su capacidad y su factor de seguridad. Entonces, eso es, digamos, un indicio de que algo sucedió. Usted mencionaba algo muy importante, no solamente el fino, sino también considerar lo que se pondrá encima de ese techo. Correcto. Y hay imágenes satelitales que la gente ha revelado con toda esta tragedia de los equipos que habían allí. Ya se aclaró de que no eran plantas eléctricas. Ok, no eran plantas eléctricas, eran más bien compresores de aire acondicionado, porque recuerden que adentro esa discoteca completamente cerrada con una entrada principal y unas cuantas salidas de emergencia tiene que estar ventilada. ¿Y cómo se ventila? Con aire acondicionado. Entonces, ese peso de que había allí, me imagino que usted, ingeniero, vio lo que había, vio las imágenes, usted entendía que eso era correcto, tener tantos compresores de aire en un techo con tanta capa de fino, que como usted hablaba, que la resistencia, que la fuerza, todos esos aspectos y físicos. 5 tinacos de agua. Y 5 tinacos de agua, sí, porque eso los es un tema tinacos, importante. si eran compresores y tinacos de agua, Sí, correcto, Patricia. 5 tinacos de agua, Gracias. señores. Entonces, todo ese peso, más 5 capas de fino, como si fuese un bizcocho, mal puesta, esa era la receta Aunque perfecta estuvieran para el bien desastre. puestas, fueron 5. Exactamente. Mira. Esa carga adicional. Eso que está ahí, que estamos viendo en pantalla, es recomendable en ingeniería y en estructura. Bueno, yo les puedo decir algo. En ingeniería todo se puede. Claro. Todo se puede. Lo único que uno tiene que tomar, digamos, los parámetros de seguridad y las condiciones necesarias para que eso funcione. Por ejemplo, si se va a agregar ese tipo de carga, lo que el cliente debe hacer, cuando me hablo con el cliente, es El dueño. El dueño, ¿no? Lo que debe hacer es consultar a un profesional, un ingeniero estructural, Claro. para que haga los refuerzos del lugar en caso de que sea necesario que esa carga lo demande. Por ejemplo, eso que ustedes mencionan de los tanques de agua es voy a decir, un fallo o una falencia que tenemos las construcciones de nosotros en nuestro país, y es que, por eso yo le hablaba de la incertidumbre, los techos, por ejemplo, los techos residenciales, se diseñan para algo. Y obviamente, como tenemos problemas de agua en nuestras ciudades, los propietarios le suben un tinaco, le suben 2 tinacos, sin considerar el diseño original. Entonces, ese tipo de actitudes de nosotros mismos, porque es algo que debemos cuestionar nosotros. Obviamente, el hecho ya pasó. Sí, y lo que hay que hacer. Sí, pero que hay una necesidad del tinaco. Exacto. O sea, no hay agua. Hay lugares donde no hay agua. No hay agua. Exacto. Si se considera desde un principio, no hay problema. Lo que yo te quiero decir es que no se considera desde un principio, y puede ser que no se considere en el lugar donde se está colocando. O yo te puedo reforzar, es decir, cuando digo reforzar, es hacerlo más seguro, ¿no? Una zona para que resista más carga. Pero si tú me pusiste el tinaco en la otra esquina, no estamos en nada. O tal vez un tinaco o 2, O pero 2, con el o por tiempo ejemplo, sigue se van creciendo agregando. y tú me pones ¿Y por 5. qué, ingeniero, y perdone que le haga 2 preguntas ahí mismo seguida, no haber reforzado, que fue la palabra que usted mencionó? Porque me imagino que hay muchos elementos, artículos para reforzar un techo de esta magnitud, porque no estamos hablando del techo de una casa, sino de un negocio que opera de manera constante y al que va mucha gente, que tiene un peso arriba, ¿verdad? Considerable. Y que ha ido creciendo. Y que ha ido creciendo. ¿Por qué entonces, y me queda esa pregunta, por qué razón no se reforzó ese techo con unas vigas de acero como se está haciendo No ahora? sabemos. Eso Bueno, saldrá de la auditoría de los escombros. Pero yo quiero su parecer, su Sí. punto de vista, porque aunque usted no era del equipo, obviamente, usted viene a hablar desde su experiencia, pero ¿por qué se falla tanto en esas estructuras antiguas y no se refuerza con esos materiales y esos elementos como vigas de acero y demás, y que luego entonces termina en tragedia como en este caso? Sí, mira, según los audiovisuales que hemos podido ver en las redes, que obviamente es la única información a la que tengo acceso,
digamos, no tendría argumentos suficientes para decirte si estaba reforzado o no. Lo ideal es que si esa carga adicional se agregó, se debió haber reforzado, y si eso se hubiera hecho, obviamente se hubiera mitigado el problema si se hubiera hecho un refuerzo adecuado. Lo que yo quería era decirte que es necesario, esto debe servirnos a nosotros, a cada uno de nosotros como dominicanos, que si queremos intervenir una estructura, nosotros tenemos ese complejo de decir, mira, esa pared, túmbala para poder tener más espacio. Me ¿verdad? encanta mi rompeparedes. Sí, pero eso hay que consultarlo, porque Claro. no sabemos si es una pared de carga, por ejemplo. O queremos poner una piscina en el techo para el barrio entero. Ese tipo de cosas ya debemos tener en la cabeza de que conlleva a un peligro. Yo te voy a hacer una pregunta cuestionable que todo no queda, y es lo que tú dices, ¿no? La cultura de él eso aguanta, dale para allá, eso no importa. Rompe ahí. Bien, las autoridades. Sí. Yo sé que Obras Públicas actualiza cada cierto tiempo los requerimientos para construcciones. Lo sé y me consta, porque trabajé en eso y tengo relacionados. Y sé que han variado los criterios, y que donde iba una varilla ahora van Sí. dos, y que donde va un muro, no sé qué. Yo lo sé, y se piden. Para las construcciones de hoy no se pide lo mismo que hace 10 años. Ahora bien, así como Obras Públicas actualiza sus requerimientos, ahí hay técnicos muy preparados y muy capacitados que saben de la vida útil de las construcciones. Correcto. Y de que hoy yo te varía el criterio, por lo que todas las construcciones de aquí para atrás no tienen el mismo criterio. Así es. Entonces, evidentemente, debería haber un departamento que se encargue de revisar. Sí. Y sí nos da la vida para revisar lo que hay, porque si se hace una al día, Ujú. vamos a acabar algún día. Sí. Y se sabe por dónde empezar, porque tú coges de lo más viejo para atrás. Claro. O sea, hoy yo sé que no existe un departamento que los revise. Sé que no hay equipos, digamos, suficientes, pero sí sé que se alquilan y sé que se hacen, y sé que hay licitaciones bien grandes para asesorías legales. Sí. Entonces, hoy por hoy, tú entiendes que es una oportunidad, porque no se hace, que es una oportunidad para que nosotros como dominicanos le exijamos a las autoridades que eso se haga. Obviamente, en cuanto al organismo que se encarga de evaluar las estructuras existentes, existe uno que se llama ONESVIE, que es liderado, Existe. que es liderado Sí, por el ingeniero Él ha Reyes Madera, dado que declaraciones. dio estos declaraciones. días. Por ejemplo, esa institución fue quien hizo el estudio de lo que sucedió en La Vega, de la plaza De la mueblería que Electromuebles en La Vega. Electromuebles en La Vega, correcto, que él mencionó que duró unos 3 meses en ese hacer fue el que dijo que ahora también va a durar 3 meses. aproximadamente. Sí, Entonces, él dio la cara, él habló. y ellos Sí, sí. ellos hacen programas de capacitación, y hace como 4 meses capacitaron a 85 personas para hacer ese mismo procedimiento de hacer un levantamiento de todas las estructuras que son vulnerables, porque hay que tener en cuenta que la principal vulnerabilidad de las estructuras en nuestro país es el sismo. Es esa amenaza constante que está ahí, Claro. que un día obviamente llegará. Entonces, todas las estructuras, como tú bien dices, que no están diseñadas con esa filosofía de diseño actualizada, que es para poder tener resiliencia ante el embate sísmico, hay que darle prioridad. Y principalmente aquellas que son las que tienen aforo público, ¿no? Que congregan a muchas personas. Obviamente tenemos que actualizar nuestro marco jurídico, por decirlo de alguna manera, de que periódicamente se deben... Cada 5 años, por ejemplo, en Estados Unidos se revisan puentes, edificios. Sí, pero también temas de aforo, por ejemplo, la discoteca, qué sé yo, que tienen aforo Claro. de 30 personas. Importante Revisar. eso, repita Restaurante, eso. discoteca. Repita Claro. eso, ingeniero, que eso es un cortecito importante. ¿Usted recomienda qué? ¿Usted recomienda? Bueno, que el marco jurídico, ¿no? Legal, tanto de obras públicas y de las diferentes instituciones. Los ayuntamientos, los qué sé yo. ayuntamientos, que es el primer, Claro. digamos, es El el contacto vínculo, directo. el contacto directo del pueblo, ¿no? Que es quien tiene que velar por eso, tiene que hacer periódicamente, principalmente en los lugares donde hay aforos y que no son estructura nueva, en lugares donde hay aforos obviamente significativos, tienen que hacer evaluaciones del lugar, validar, mira, tú estás cumpliendo, porque eso es normal, temas contra fuego, salidas de emergencia, Claro. no hay filtraciones, un sinnúmero de cosas, un checklist. Las bien filtraciones. sencillo. Sí, las filtraciones son importantes porque Claro. eso te debilita la estructura poco a estructura. poco. Que de hecho,
y qué bueno que usted mencione ese aspecto. Para nadie es un secreto el que está metido, sumergido en las redes sociales, con este caso dándole seguimiento muy de cerca. Si bien hay mucha desinformación, lo menos cierto es que se han arrojado detalles importantes del estado, de las condiciones, del techo, del jet set. Ya clientes habían alertado hace varios años a través de la red social o de la plataforma TripAdvisor de que muy buena discoteca, pero le doy 3 puntos porque había filtración en el techo. Una gotera. Sí, una gotera. Le doy 3 puntos, pero el techo no sé qué cosa. Y recientemente hay videos, le estoy hablando de esos comentarios de 7, 6 años, que me imagino que usted lo leyó, pero hay videos recientes, de clientes recientes, de actividades recientes, en donde estaban dando testimonio de que caía polvillo, caía loseta, o sea, ya el techo estaba dando señales contundentes de que había que hacer un pare para mantenimiento y revisión, y no se hizo. Con eso de esas reseñas que obviamente vimos en TripAdvisor, que se hicieron virales, por así decirlo, en las redes sociales, obviamente habría que ver si tomaron cartas sobre el asunto, ¿no? Porque, digamos, las estructuras son elementos vivos. Van a tener, van a sufrir durante la vida útil de uso, ¿no? Y lo que hay que hacer es las reparaciones del lugar cuando se presente una situación. Como eso sucedió hace 7 años, es probablemente que ellos hayan reparado o hayan hecho alguna intervención del lugar, porque, ¿verdad? Uno quiere imaginar que sí, ¿no? En cuanto al desprendimiento que vimos, que habían varios comentarios, que le caía arenilla. Básicamente lo que estaba pasando era que el recubrimiento de las varillas de acero se estaba desprendiendo. Es un fenómeno que se conoce como spalling técnico, ¿no? Que es que se desprende el recubrimiento, y ya eso sí es un indicio de que hay un elemento de que algo está sucediendo, ¿no? De que o hay más sobresalto. O sea, que no es normal. El que ve eso tiene que tener una alerta. El que ve eso tiene que tener una alerta y de ir a donde un especialista para que le evalúe. Cuando yo te hablaba anteriormente de la filosofía de diseño, también algo importante que quiero recalcar es que los diseños nosotros lo hacemos principalmente para salvar vidas. ¿A qué me refiero esto? El objetivo principal de un ingeniero estructural es que la estructura se comporte de manera tal de que si hay una falla, la falla no sea catastrófica, que le dé tiempo al usuario a salir de la edificación. Eso significa salvar vidas. Entonces, para que eso suceda, las fallas, deben ser dúctiles. Es decir, uno ve una viga, la viga se va deflectando, se deflecta mucho. Eso le da un indicio al usuario de que hay algún problema y debe salir. Lo que aparentemente sucedió, por lo que hemos visto, los videos, si lo ven, en cuestiones de 3, 4 segundos, se cayó todo. Fue una falla más o menos frágil, que no dio chance de que salieran, ¿no? Y eso va muy de la mano con lo que te decía, de que es una estructura vieja, que probablemente su vida útil ya había pasado y que no se había diseñado originalmente, si es una estructura vieja, de los años 70, por así decirlo, o de los años 60, no estaba diseñado con los requisitos más modernos, que obviamente evitan ese tipo de situaciones. Que no está mal porque fue para la época. Lo que está mal fue que no se ajustó a los tiempos y al uso, porque también el primer uso era un cine. Exacto. No es lo mismo tú poner en una sala de cine los compresores de aire y ya, a tú después a una discoteca meterle más compresores de aire, porque hay más gente de lo establecido. No es lo mismo sentar personas en un cine que es bailable, música, equipo, sonido, luces que de por sí dan calor y cargue el techo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, independientemente de la tragedia, es que como país nosotros estamos en una situación frágil y débil, que independientemente de todo esto están en la misma amenaza de sismo, el mismo tema de clima, de ciclones, de agua, de debilitarse. Y que ahora por cierto, la temporada ciclónica comienza el próximo mes. Y ahora entonces vemos una realidad, y es que nuestras edificaciones a través de los tiempos no han tenido la supervisión adecuada y nosotros mismos hemos fallado creyendo que eso aguanta. Correcto. Porque yo no tengo por qué saber. Si yo veo que en Europa hay edificaciones de 500 años, ¿por qué mi casa no va a aguantar? Es desde la ignorancia. Bueno, el ejemplo más acorde a lo que tú estás diciendo, Venecia. ¿Entiendes? Sí. Entonces, desde la ignorancia que se vale, porque si yo no estudié eso, yo no tengo por qué saberlo. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en un momento de crisis, que hoy fue el jet set, pero que mañana puede ser mi edificio,
el edificio tuyo, una escuela, el teatro, no sé, qué sé yo. Sí. Cualquier estructura. Entonces, habiendo equipos aquí, porque he preguntado y sí los hay equipos que te miden la humedad, como Sí. un termómetro de paredes. Hay equipos que te miden el tema del cemento. Hay equipos. Claro. Yo lo que creo que ahora, lo que estén llorando se le dé su espacio, pero las autoridades que aún han perdido seres queridos cercanos deben de continuar con lo que hay que hacer. Mira, tan cercano es que el hijo del ministro Eduardo Estrella, Eduardo Guarionex, que tú conoces bien a esa familia, falleció ahí. Tan cercano es que el mismo encargado de del edificaciones. Departamento de Edificaciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional estaba ahí, falleció toda su familia. Es decir, que estamos hablando de esos casos, esos ejemplos, por la ironía que representa. Porque todos los que fallecieron ahí son importantes, anónimos y conocidos, porque al final son víctimas y seres humanos y tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Pero ya tú puedes ver la ironía de la vida. Sí. Señores, eso nos, Y y que como debe- dice Patricia, es un llamado para que nuestras autoridades, si estaban preparando 85 personas, Tienen que preparar. ahora tienen que preparar 200. Y usted joven que cree que los títulos no sirven, sí sirven. Mira el ejemplo Y del mira ingeniero. cómo No, pero espérate, Patricia, espérame, qué bueno que tú mencionas eso. En esta tragedia, ¿quiénes fueron los que respondieron? Civil. La gente preparada. Médicos, socorristas, especialistas, No trajeron a nadie de la bomberos, NASA, ¿eh? no trajeron un influencer para salvarlo. No, hay influencia que sí. Y pero los bueno. ingenieros, Pero no hicieron mucho. los ingenieros, los arquitectos. Entonces, sí, en República Dominicana un título vale y mucho, porque en situaciones de catástrofes, quienes son los que están en la línea de adelante, de enfrente, Son los que saben. son los que saben. Y miren un ejemplo de que debe de continuar todo, y es que en el día de hoy el ministro de Obra Pública, Eduardo Estrella, a pesar de haber enterrado a su hijo hace Dios mío. 2 días, Sí. pues va a recibir el alcalde de la ciudad de Nueva York para cumplir con una agenda protocolar. Y es un ejemplo y referencia de que sí, del compromiso. Claro. Que el compromiso ahora es de todos, pero de todo de verdad, o sea, de todo tu trabajo, de todo mi trabajo, Sí. de todo el trabajo de Milagros. Nosotros también tenemos que dejar el que cuando tú vayas a depositar unos planos estructurales, tú llames a un amigo. Claro. Date pronto, apruébame eso ahí, que el Sí. cliente me dijo que... Eso tenemos que trabajarlo. Obviamente. Porque Es que hay yo una te cultura, aseguro hay una cultura que de déjame eso que así. tú, que La yo cultura de deja eso así. depositamos los planos Sí. y queremos que nos le den prioridad al de nosotros. Así Y es. cuando tú le das prioridad, hacemos que el que lo está viendo haga más rápido su trabajo. Y rápido y bien hecho, no son mejores amigos. Y la cultura de deje eso así. O Ingeniero, no, tal de- vez eso sí no, porque tal vez él confía en su criterio de su plano. No, él lo Date sabe. pronto. Él lo sabe. Deje eso así, que eso va a retrasar el proceso y yo lo quiero para ayer. Y en el ayer y en retrasar el proceso y volarse paso, También. pasan las cosas. Bueno, que hay que hacer una corrección. de No, todo déjalo así sucede. que yo lo arreglo en el camino. Ajá. Todo sucede, todo sucede. Yo sí lo que quisiera decir es que tampoco mi interés es alarmar más Claro. de la cuenta a la sociedad, al pueblo. Las estructuras, digamos, si pasan el proceso debido, son muy seguras en el país. Nuestro código de construcción es muy robusto, es de lo más robusto exageradamente, te lo puedo decir. Qué bueno. No es tan bueno, pero esos son Otro otros tema. temas, esos son otros temas, pero es lo suficientemente robusto para que las estructuras de nosotros sean lo más seguras posible. Entonces, el llamado es a que cualquier estructura que usted vaya a intervenir, tiene que estar acompañado de experiencia técnica, de asesoría técnica y de alguien que tenga experiencia. Porque si no, estas cosas pueden seguir pasando. Y no tenemos que irnos muy lejos, en nuestra ciudad, en Santiago. Es muy común que en las zonas comerciales, que antes eran residenciales, Claro. casas de un nivel, ahora son plazas de 3 niveles, que no pasan por el proceso, que pasan solamente por ayuntamiento. De esa plaza Ojo ahí. que le hacen los segundos y el tercer nivel. O sea, no que lo desbaratan, Exacto. sino que en estructura ligera, Exacto. dale para arriba. Que ni tan ligera es. Entonces, Porque eso también se usa ahora. Claro. No, la segunda planta se la hacemos estructura ligera, acero y para arriba. sí. Y todo eso conlleva una intervención, una asesoría técnica, como si uno se quiere hacer una operación, si uno tiene es decir, un médico necesita, ¿no? Todo debe estar acompañado de una asesoría técnica que lamentablemente no necesariamente se está haciendo, y también tiene que ir acompañado de la fiscalización correcta de nuestras autoridades. Te comentaba,
Hay un dato, yo participé en un congreso hace 3 años del CODIA, y el dato era que apenas el 3% de las estructuras de nuestro país, de las construcciones, pasan por el proceso completo. 3%, o sea, un 2-3, Sí. de 100. De 100. No, pues tú estás grave. El 3%. El Insólito. Y el CODIA. De todo lo que se Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo te también. lo creo, La yo te lo responsabilidad creo. social de todo La el mundo. cultura del deje eso Sí, así. pero olvídate de deje eso así. ¿Tú te crees Ajá. que con ese dato que tiene el CODIA no es para que todos los días un ingeniero, uno, porque si yo estoy colegiado, Sí. tú tienes que tener una obligación que tú tienes que responderme. Claro. ¿Hay cuántos ingenieros colegiados en el CODIA? Ok. El año tiene 365 días, deben de haber más de 365. Diario, un ingeniero de CODIA tiene que ir a un medio de comunicación a decir eso, por ejemplo. Pero que muy bueno. Entonces es la responsabilidad de Sí. todos. Yo no estoy quitándole la responsabilidad a Adriano Payá. No. Ni le estoy quitando la responsabilidad al que manejaba el jet. Antonio. Perdón, Don Adriano, Adriano. ay, Jesús, Discúlpeme. ay, señor No, Antonio. el de- un abrazo. Ay, a toda la familia Payá, que no es esta, es la otra. Sí. Yo no le estoy quitando responsabilidad a él. Yo no estoy Claro. quitando responsabilidad a los que intervinieron en eso. Yo le estoy quitando responsabilidad a todos, porque el CODIA, que tiene su responsabilidad, que sale a hacer sus rebuses, que sale a matricular, a colegial y sus elecciones, Sí. también debe tener una responsabilidad frente a la sociedad. Claro. Lo que pasa es que los ingenieros del CODIA es muy bueno que te aprueben una obra rápido porque tú te vas a ganar unos cuartos. Entonces es lo mismo. La cultura de deje eso así. Yo Patricia. creo que ese llamado que tú haces, y es con el que debemos de cerrar este bloque, es a todos. Es a que si yo voy a intervenir, busque asesoría y me olvide del dinero, porque si es mi casa, mi familia, mi negocio, al final Claro. yo voy a responder. Pero también a los ingenieros. Ujú. Ustedes deben de ser eco, o sea, saquen 2 minutos al día y hagan un post en Instagram. Sí. Páguenle $5 de Sí, publicidad. sí. Vengan a un programa y sean una voz de alerta, porque aunque nosotros entendamos que no resolvamos en lo inmediato, por lo menos mira cómo van quedando esa información en las redes, en los medios, Claro. y sirven no para salvar vidas, pero para hacer llamados de atención. Y los medios Para de salvar vidas en el futuro. Exacto. Y los medios de comunicación también tienen la responsabilidad, la cuota de responsabilidad, Patricia, de darle espacio a los especialistas, a los profesionales de diferentes áreas que vayan a llevar tópicos, que vayan a arrojar miradas, a arrojar luz sobre temas que al final del día nos van a afectar directamente en nuestro día a día, nuestra rutina. Porque esto del jet set ya es una autocrítica que tenemos que hacernos como dominicanos. Ahora la gente tiene que estar empezando a revisar su casa, a revisar la estructura de su negocio, del edificio que construyó, de aquello, de lo otro. ¿Por qué? Porque es un tema de seguridad, y la seguridad, ya lo dijo el ingeniero Christopher Vargas, empieza por uno mismo en estos temas. Entonces sí, nosotros como medios de comunicación estamos llamados a darle espacios importantes a ti, Christopher, a tus colegas y a otros especialistas del derecho, de la medicina y demás, para que puedan educar a la población, porque una de las características del medio, además de informar, entretener y acompañar, es educar, y esa esencia no la podemos perder, y es lo que tratamos de evocar aquí en el Congreso de la Mañana. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos a decir sus cuentas para que lo sigan, porque todos nosotros tenemos una casa que podemos intervenir. Claro. Sus redes sociales. sus Bueno, números. mis redes sociales es Chris M. Vargas, se escribe CHRIS como mi nombre, M. Vargas 47 en Gmail y Chris M. Vargas en Twitter. Ahí está, pues entonces cualquier cosa, de hecho usted lo googlea y eso va a salir, porque Sí. uno escribe el nombre, ahí está el ingeniero para cualquier información, para seguirlo, y él va a asumir un compromiso con todos nosotros de hacer publicaciones importantes que Así nos es. sirvan de referencia. Así es. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Muchísimas gracias.